Las dos cosas, porque el curso me dice en una lección soy mente y en otra me dice soy espíritu. En la que me dice soy mente no es el título, es la 158, no recuerdo el título, pero empieza diciendo soy mente, moro en una mente, en la mente del Padre. Y después hay otra lección que se repite creo que 2 veces, que dice soy espíritu. Mente y sí, espíritu es prácticamente lo mismo en el curso. Lo aclaran en la clarificación. Entonces, ¿están de acuerdo conmigo? Digo, y si me estoy equivocando, por favor, corríjanme. Entonces, nos empezamos a identificar como mentes, como espíritu, ¿no? Que viene a ser sinónimo. Ok. Como mente y como espíritu, ¿nos empezamos a sentir como inocentes o como culpables? Inocentes, ok. Nos empezamos a identificar como una mente o como un espíritu inocente. Y en los términos de Dios, ¿inocencia es lo mismo que santidad o no? Santidad. Sí. Entonces me empiezo a reconocer como un espíritu santo, ¿verdad? ¿Y cuántos espíritus creó Dios? Uno. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, no estamos hablando del Espíritu Santo que creó Dios para ayudarme y el Espíritu Santo con el que me empiezo a identificar yo mismo, porque me empiezo a identificar como mente y como inocente, es decir, como santo. Entonces, el Espíritu Santo, el que Dios creó, empieza a entrar en la idea, así a filtrarse, tal vez muy lentamente, se empieza a filtrar que el Cristo y el Espíritu Santo son exactamente lo mismo. Nada más que para ayudarnos a nosotros en este mundo, en este sueño, o así como que lo tenemos que ver como algo separado de nosotros, y que por eso Él nos ayuda, pero en realidad no está fuera de nosotros, somos nosotros mismos. Claro. Porque si no tendríamos que aceptar que está el Espíritu Santo y el Espíritu del Cristo, y vendrían a ser como, sería que son como dos espíritus, pero ahorita decíamos que solo es uno. Es uno y el mismo. Entonces, reconociendo al Espíritu Santo en él, me reconozco al mismo tiempo que yo también soy el Espíritu Santo con el nombre del Cristo. Claro. Bueno, así es como ya lo he llegado a entender, pero le digo, igual puedo estar equivocado. Por eso, perdón, Juan, adelante. Un segundo. En una de las últimas charlas que tuve con ustedes, me tocó leer, creo que me tocó leerlo a mí, que decía, el Espíritu Santo es la mente de Cristo. Ajá, es lo mismo. Claro. Es mi propia mente. Soy el Hijo de Dios. Y además aquí, Dani, en este primer párrafo, en el renglón 4, dice, el Espíritu Santo forma parte de la Santísima Trinidad porque su mente es parcialmente tuya y también parcialmente de Dios. Esto necesita aclararse, no con palabras, sino mediante la experiencia. Obviamente, cuando se suscite la experiencia de que sobreviene del perdón, la experiencia de la unidad, del amor o de la paz, como le querramos llamar, ahí es donde sabremos o reconoceremos que el Espíritu Santo soy yo, lo mismo que el hermano, lo mismo que Dios, lo mismo que el Cristo y que todo es unidad y que todo es uno. Entonces, sí, efectivamente, el Espíritu Santo soy yo o el Cristo. Sí, pero nos cuesta trabajo y nos es más cómodo para nuestra holganacería, para seguir siendo holgazanes, el querer pensar que el Espíritu Santo es algo que está afuera y que me ayuda. Y que cuando no ando bien es porque no me ayudó, ¿no? Para quedarnos en el sueño. Ajá, sí, o como que no hice la petición correctamente, ¿sí? Pero para en realidad, tener a quien culpar, ¿no? más o menos, como, bueno, ya no tanto con quien culpar, sino como que pasarle la responsabilidad, ¿no? Como hoy no hice mi lección, el Espíritu Santo no me ayudó, no me orientó, ¿sí? Pero en realidad, volvemos a lo mismo que con muchas palabras y de diferentes formas, el curso de milagros me dice, tú tienes la responsabilidad. Dice, tú tienes el poder de decisión. Dice, es el único poder que tienes en este mundo. Tú eres el que sigues decidiendo no hacer lo que sabes que debes de hacer. Cuando le pido la orientación al Espíritu Santo o a Jesús, me la estoy pidiendo a mí mismo, ¿no es así? Al ser que realmente soy, pero que lo olvidó.
Y dice, conociendo a mi hermano es reconociendo el Espíritu Santo en él, es decir, reconocer que él es el Espíritu Santo, al igual que yo. Y lo platicamos varias veces en el... Reconocerme yo, ¿no? Así es. Y lo hemos platicado en el grupo, que decimos, pero ¿sabes por qué no queremos reconocernos como el Espíritu Santo? Porque reconocernos como el Espíritu Santo es empezar a comportarnos como el Espíritu Santo. Y hacer lo que hace el Espíritu Santo. Y nadie lo quiere hacer. Nadie lo quiere hacer. Platicábamos el martes y decía una compañera, es que tengo un conflicto en el trabajo, pero ahora lo veo de como que esa compañera me viene a enseñar una experiencia, me viene a dar una experiencia, algo así, ¿no? Y le decía, bueno, ¿y por qué ahora en vez de pensar en que las personas que están a mi alrededor vienen para darme una experiencia, por qué no lo veo ahora de la forma en que ellos vienen para que yo les comparta una experiencia? ¿Por qué yo me quiero seguir poniendo en la posición de, ¿qué me van a dar? ¿Me vas a dar una experiencia? ¿Me vas a ayudar a despertar? ¿Me vas a ayudar a mi crecimiento? Es decir, siempre extendiendo la mano para pedir. ¿Por qué hoy yo no me posiciono en el lugar de compartir experiencia? ¿Por qué sigo buscando el árbol que me dé la sombra? ¿Por qué hoy no me decido yo a hacer el árbol que da sombra? ¿Por qué hoy no me decido a hacer las funciones del Espíritu Santo? En vez de querer esperar la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí? Dice, por eso decía ahorita Juan, dar y recibir es lo mismo. Yo quiero recibir, pero estoy renuente a dar. ¿Y cuándo voy a tomar la decisión de dar? Para poder recibir, para poder reconocerme como el Espíritu Santo, tengo que reconocer la santidad de mi hermano, perdonando, como decía Juan ahorita. Y decía, por eso ahorita lo que nos comentaba Gaby, dice, el Espíritu Santo forma parte de la Santísima Trinidad, porque su mente es parcialmente tuya y parcialmente de Dios. O sea, la estoy compartiendo, bueno, más bien Dios la está compartiendo conmigo o con nosotros, pero yo no la acepto. Él nos hace un regalo. Un regalo consta de dos partes, el que la da y el que la recibe. Dios ya me la dio, ahora yo tengo que aprender a recibirla. ¿Sí? Y a darla tal como la recibí. Así es. Reconocer que mi lugar es como un puente. Soy un intermediario. ¿Sí? No es para mí. Por eso en una parte del curso dice Jesús, el amor no lo creé yo, o la verdad. No recuerdo si dice el amor o la verdad, pero dice, el amor o la verdad no la creé yo, pero puedo hacer uso de ella al igual que tú. Lo que Dios nos da, no lo creamos nosotros, ni lo creó Jesús, pero podemos hacer uso de él al compartirlo con los demás. Ese es el uso que le vamos a dar. No es para que yo me lo quede y lo acumule o lo almacene o lo explote para mi propio beneficio. Es para compartirlo. Dice en el párrafo 2, el Espíritu Santo es la idea de la curación. Al ser un pensamiento, la idea se expande a medida que se comparte. Al ser la llamada a Dios. Más el Espíritu Santo a medida que lo compartas, que tú lo eres y que el otro lo es, ¿no? Sí, pero se comparte. Dice en una parte del curso que esto puede hacerse con palabras o sin ellas. Claro. ¿Sí? Ahorita nosotros hacemos uso de las palabras. Y si, bueno, no sé si ustedes lo han notado, pero te empiezas a dar cuenta que no le tienes miedo a las palabras. Porque en otro momento, bueno, lo digo por mí, ¿no? Se le tiene miedo a las palabras. Dice el curso, son símbolos de símbolos y por lo tanto están doblemente alejados de la verdad. Tenemos miedo de las palabras. Hoy si alguien te pregunta cómo te reconoces y le dices que como el Espíritu Santo, ya no te da miedo decirlo, o bueno, no te da vergüenza de que te tomen poco. Así como, mira, está ya como loco, fanático, ¿no? Sí. El utilizar las palabras, ya sea escritas o verbales, ya no te implica conflicto. Empiezas a tener la certeza de que eso eres y de que eso es tu hermano.
Por eso decía que un poco más atrás dice, esto necesita aclararse no con palabras, sino mediante la experiencia. Necesitas experimentarlo, ¿no? Porque así nosotros ahorita podemos platicarlo y lo decimos y decimos, oh, sí, qué bonito. Pero tienes que llevarlo a la experiencia, A vivirlo. a vivirlo. Y era lo que ahorita platicábamos con Gaby. Bueno, en una opinión personal, no hay nada como compartirlo cara a cara, frente a frente, se puede decir. Pero que sí estoy de acuerdo con Gaby que la tecnología, porque sin esta no hubiera podido conocer a Juan. Claro. Mierda, con todos. Lo más probable es que tal vez, digo, ¿no? Porque no estoy seguro de eso, pero tal vez nunca lo llegue a conocer en persona a Juan. Pero como compartimos la idea de la sanación a través del curso, lo he podido llegar a reconocer, como hoy. Sí. Y dice, puesto que tú formas parte de Dios, es también la idea de lo que tú eres, así como lo son todas sus creaciones. Bueno, yo tengo una pequeña duda, que la verdad es que no la he podido aclarar. En una parte del curso dice, cuando da la definición de cielo, dice, es la convivencia armoniosa entre todas las creaciones de Dios. Pero no lo he podido llegar a aterrizar. Si el Cristo, que es el único unigénito Hijo de Dios, ¿hay más creaciones? ¿O a qué se refiere con las creaciones? ¿Si solo se refiere a nuestros hermanos? ¿O hay otras creaciones que no las alcanzamos a entender como tal? Los hermanos. A los hermanos se refiere. La tienen que poner en plural porque nosotros vemos hermanos separados. El Hijo de Dios en su sueño ve hermanos separados. Los pone afuera para proyectarles la culpa, pero le tiene que poner mente. Al ponerle mente ya son hijos de Dios. La mente no se divide, hay que tener cuidado con eso. O sea, Daniel, entre tu mente y la mía no hay separación. Me hubieras conocido igual y me conocías igual aunque no tuviera la tecnología, pero no importa eso. Yo pongo un hermano, yo hijo de Dios, proyecto la película y pongo hermanos afuera para proyectar la culpa, curso de milagro. Si el hermano no tuviera una mente, yo lo veo con mente porque la culpa va a la mente, no va a un cuerpo, no va a una imagen, no va a un personaje ahí que no tiene vida. Como es alguien igual a mí, el curso se llama Hijo de Dios, a él. O sea, que son las creaciones de Dios. Lo pone en plural por el simple hecho que yo veo en plural. No sé si me explico. Ok, sí, Juan. Dios tiene un solo hijo. Muchas veces en el curso le habla al Hijo de Dios y muchas veces le habla a los hijos de Dios. Esas son las creaciones de Dios. No te olvides que la creación es el Hijo de Dios y nada más. La creación es el Hijo de Dios. Eso lo aclara muchas veces y está muy claro. Al ver afuera, hermanos, tienen que ser hijos de Dios. Porque si no, serían, no sé, pedazos de cartón o de madera que están ahí, que los puse yo para jugar un rato en el sueño. No. Son aparentemente proyecciones separadas de mí, a las cuales yo quiero hacer culpables del problema que tengo de la separación con el Padre. La culpa la tienen ellos porque la separación la proyecto en ellos. La separación es con el Padre. Lo único que el curso cura es la separación del Hijo con el Padre. Después se la proyecto al hermano y ahí tengo la separación. ¿Por qué el hermano es mi Salvador? Porque él me cierra la brecha de separación cuando yo lo perdono. La brecha que él cierra es la brecha que yo tengo con el Padre. No sé si lo estoy haciendo muy complicado. No. Perdón se extiende al hermano porque yo hice una separación hacia allá, cuando en realidad la separación es la que tengo con el Padre. Cuando yo perdono, eso se cierra aquí y automáticamente se cierra con el Padre. Por eso mi hermano me acompaña hasta las puertas del cielo. Voy de la mano de mi hermano hasta las puertas del cielo. Bueno, volviendo a las creaciones, son los hermanos, no, sin ninguna duda. No hay ninguna otra creación, Daniel. El mundo es una soy responsable del mundo que veo. Dios no tiene nada que ver con este mundo. Ahora, si te referías a otras creaciones en el cielo, tampoco. Es el Hijo de Dios, que a su vez crea, porque hay que tener mucho cuidado cuando habla de las creaciones del Hijo, eso ya es otra cosa. Gracias.
Dice, la idea del Espíritu Santo comparte la propiedad de otras ideas porque obedece las leyes del universo del que forma parte. Se refuerza al compartirse. Se expande en ti a medida que se la ofreces a tu hermano. Ujú. Bueno, y aquí creo que da una respuesta a un cuestionamiento que nos hemos hecho nosotros muchas veces, pero que como lo planteamos mal, parece que no hay respuesta. Y decimos, ¿por qué las cosas no me están saliendo bien? ¿Por qué no estoy en paz? ¿Por qué a pesar de que estoy en el curso? ¿Por qué a pesar de que estoy haciendo las lecciones? Como que siento que estoy en conflicto. Y dice aquí, se refuerza al compartirse y se expande en ti en medida que se la ofreces a tu hermano. Cuando no la expandimos, cuando no la compartimos, somos presa del conflicto. Ujú. No hay otra respuesta. Hubo un momento en que nos negamos a compartirlo. Es como que te lo quedas y te empachas, ¿no? Más o menos. Se engolosina uno. Dice, tu hermano no tiene que ser consciente del Espíritu Santo en él o en ti para que se produzca el milagro. Bueno, a ver, aquí surge una cuestión. Tu hermano no tiene que ser consciente del Espíritu Santo en él o en ti para que se produzca el milagro. Dice que mi hermano no tiene que ser consciente, pero surge una pregunta. Él no tiene que ser consciente, pero yo sí. Porque el curso trabaja en mi mente, Sí, tú sí. Exacto. no en la mente de él. Sí. Alguno me habrá escuchado alguna vez decir, el curso es solo para mí. Y ahora me estoy acostumbrando a decir, es solo para mí, señalando para el que tengo adelante, cualquiera sea. Es solo Ujú. para mí. Cada uno tiene que ver que el curso es solo para sí. Por eso me pide que lo reconozca en mi mente y de esa forma lo reconozco a mi hermano. Bueno, Claro. El único que lo puede reconocer soy yo, porque el curso me está hablando a mí, como hijo de Dios, como único hijo de Dios, no nos olvidemos de eso. ok. Dice, puede que él se haya desentendido de la llamada a Dios tal como tú lo hiciste. ¿Sí? Aquí sutilmente Jesús nos dice, sé paciente con tu hermano tal Porque como tú yo soy también lo hiciste. paciente contigo, ¿no? Sí, o sea, nos Ujú. está diciendo, sutilmente nos dice, tenle paciencia, porque él está equivocado al igual que en tu momento estuviste. Está confundido tal como tú lo estuviste en algún momento. Y sé paciente con él como yo lo soy contigo, ¿no? Es lo que nos dice, con otras palabras. Sé Ujú. tolerante. Cuando comencé con lo del curso y platicaba con mis compañeros, les decía, vas a creer que estoy loco, pero luego parecería que el libro me habla. O sea, no me refiero a Claro. que habla así como que interactuando como dos personas, pero parecería que te habla el libro. O bueno, no sé, no es que parezca. Yo he sentido que me habla así. Leyéndolo parecería que estoy intercambiando un diálogo con una persona como tal. No sé Ujú. si a ustedes les ha pasado, pero bueno, eso a mí sí me pasó o me pasa, como lo de ahorita, que dice, te vuelvo a leer este último cachito. Tu hermano, puede que él se haya desentendido de la llamada a Dios tal como tú lo hiciste. Este desentendimiento se subsana en ambos a medida que tomas conciencia de la llamada a Dios en él, reconociendo de esta forma su existencia. Dice, reconociendo su existencia. Ahorita que comenzábamos a la junta, bueno, la clase, perdón, les dije, vamos a comenzar con la oración de la serenidad. Les dije, no, no estoy en doble A. ¿Sí? Ujú. En una parte de la literatura de doble A dice que el alcohólico mata a sus semejantes ignorándolos, es decir, negando su existencia. No recuerdo exactamente cómo dice, pero Ujú. dice el alcohólico mata a la gente que está a su alrededor negando su existencia. Y aquí me dice, este desentendimiento se subsana en ambos a medida que tomas conciencia de la llamada a Dios en él, reconociendo de esta forma su existencia. Es decir, yo tengo que honrar, respetar la existencia de mis hermanos, sin importar que parezca que sea su personaje que está ocupando el día de hoy o la personalidad que haya adoptado en este mundo. Cuando me refiero a eso, puede ser un pordiosero, un indigente, ¿eh? Sin tomarnos de locos.
Así, o sea, sin importar lo que piense él de sí mismo o del personaje que le toca encarnar en este momento, yo tengo que respetar su existencia, reconocer su existencia de su mente, reconocer la existencia de su mente para poder honrar el espíritu que hay en él. ¿Me pueden ayudar con el párrafo 3 y 4, por favor? ¿Te los leo? Dice, existen dos formas diametralmente opuestas de ver a tu hermano. Ambas tienen que encontrarse en tu mente, porque tú eres el perceptor. Tienen que encontrarse también en la suya, puesto que lo estás percibiendo a él. Mira a tu hermano a través del Espíritu Santo en su mente y reconocerás al Espíritu Santo en la tuya. Lo que reconoces en tu hermano, lo reconoces en ti, y lo que compartes, lo refuerzas. 4. La voz del Espíritu Santo en ti es débil. Por eso es por lo que debes compartirla. Tiene que hacerse más fuerte antes de que puedas oírla. Es imposible que la oigas dentro de ti mientras sigas siendo tan débil en tu mente. No es que de por sí sea débil, sino que está limitada por tu renuncia a oírla. Si cometes por tu renuencia a oírla. Si cometes el error de buscar al Espíritu Santo únicamente en ti, tus pensamientos te asustarán, ya que al adoptar el punto de vista del ego, estarás emprendiendo un viaje que le es ajeno al ego, utilizándolo a él de guía. Eso no puede sino producir miedo. Gracias. Ups. Dice en el 3, existen dos formas diametralmente opuestas de ver a tu hermano. Ambas tienen que encontrarse en tu mente porque tú eres el perceptor. Tiene que encontrarse también en la tuya, puesto que lo estás percibiendo a él. Es decir, que nuestros, no digo destinos, porque no quiero utilizar la palabra, pero nuestras existencias están interconectadas, ¿no? Es decir, no podemos desligarnos de ninguno de nuestros hermanos. Y de hecho creo que esa es la base de nuestro conflicto, que queremos que lo que es imposible se vuelva posible, es decir, separarnos de nuestros hermanos. No lo podemos hacer. Y dice aquí, mira a tu hermano a través del Espíritu Santo en tu mente y reconocerás al Espíritu Santo en la tuya. Lo que reconoces en tu hermano lo reconoces en ti y lo que compartes lo refuerzas. ¿Eh? Parece muy sencillo la recomendación que nos hace aquí Jesús, ¿no? Y dice, como quieras ver a tu hermano es lo que vas a reconocer en ti. Yo me pregunto, entonces, ¿por qué si aquí viene la indicación tan clara y tan sencilla? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo llevarla a cabo? Porque si no, no tendríamos conflicto con nadie. Porque no hay voluntad. Mi voluntad está desencaminada, porque voluntad hay. Hay un motivo más atrás. El miedo al amor. El miedo al amor. El miedo al Padre. Sí, exacto, porque no quiero ser quien realmente soy. Porque si quisiera ser quien realmente soy, pues no estaría yo aquí, o sea, en apariencia, ¿no? Sí. Estoy aquí porque no quise estar allá. Entonces no quiero reconocer en mi hermano lo que él es y lo que yo soy, porque quiero seguir viendo separación. Este párrafo, el párrafo 3 y parte del 2, es lo que Juan mencionaba como reconocer al Espíritu Santo en tu hermano. O sea, simplemente nos está hablando aquí de perdón. Si tú perdonas a tu hermano, vas a reconocer quién es y quién eres tú. Pero si no lo perdonas, seguirás viéndolo como alguien separado y a ti mismo como tú separado de él y de Dios. Porque el conflicto, lo dijo Juan, el conflicto que aparentemente tenemos con un hermano es el mismo conflicto que tenemos con Dios.
Por eso es que inmediatamente se subsana esa separación o esa brecha, se acorta o se cierra porque se cierra simultáneamente. Cuando tú perdonas al hermano, inmediatamente se subsana el problema que tienes con Dios. Es lo que comprendo aquí. Sí, sí, completamente de acuerdo, Gaby. Y en un ejercicio de imaginación, ahorita que te estaba escuchando, si yo pudiera escuchar en voz alta al ego, cuando quiero ponerme en paz con un hermano, más o menos escuchar al ego decirle o yo decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, acércate más lejitos, y al ego decirle, aléjate más cerquitas. O sea, una contradicción completa que no concuerda con la sencillez de lo que ahorita nos dice aquí. ¿Sí? Reconoce a tu hermano su inocencia y estarás en paz. Básicamente es lo que me dice. No importa que te haya sacado la lengua, que se comporte de diferente forma. Dice el curso No que importa. independientemente de que cómo se comporte nuestro hermano, vamos a reconocer la llamada al amor. Dice, él está pidiendo amor. O ofreciendo amor. Si tu respuesta va a ser esa, el amor. Pero decía bien Juan ahorita, el conflicto es el miedo al amor. Al amor de Dios, no al amor pasional o al amor humano, o el que conoce la falsificación, ¿no? No, esa no. El amor de Dios. Claro. Ese miedo es el que transforma en culpa. Miedo y culpa es lo mismo. Lo que pasa que para los efectos de comprender cómo está explicado en el curso, lo transformo en culpabilidad y hago culpable al otro. O sea, es lo que le proyecto al otro. Y ahí es donde proyecto la separación. Por eso al arreglar ese problema con él, estoy arreglando el problema del miedo que le tengo al amor. Porque si yo me uno con mi hermano, que es el puro amor, yo soy puro amor porque soy el Hijo de Dios creado con amor. Mi hermano también. Si subsano eso y me uno en el amor, me uno en el amor del Padre. Porque el miedo al amor es el miedo al amor con el Padre, que es el amor con el Hijo, que es el amor. Entonces, lo transformo en culpabilidad y se lo proyecto al otro, porque no lo soporto. Lo dice bien claro, ¿no? Y Ken Won y eso lo explica muchísimo. No lo puedo soportar en el inconsciente, lo escondo en el inconsciente y no lo puedo soportar, entonces lo tengo que proyectar afuera, se lo proyecto al otro. Pero sigue siendo el mismo problema, que es el problema que tengo con el Padre. Pero ¿a través de quién lo tengo que solucionar? Primero, del que tengo enfrente a mí, que es mi hermano. Al solucionarlo con él, se soluciona con el Padre. Eso es todo lo que el curso gira alrededor de eso todo el tiempo hasta el final. Por eso el hermano me acompaña durante todo el curso. No se olviden. Cuando me dice en el capítulo 31 que saque a todos los hermanos del infierno. Si quiero salir del infierno, saco a todos los hermanos del infierno conmigo. Sí. Es asombrosa la sencillez con que nos lo explica el curso o Jesús, pero en la práctica, ¿cómo somos expertos en darle vueltas al asunto? Ven, dice el párrafo 4. La voz del Espíritu Santo en ti es débil, por eso es por lo que debes compartirla. Tiene que hacerse más fuerte antes de que puedas oírla. Es imposible que la oigas dentro de ti mientras siga siendo tan débil en tu mente. ¿Sí? Esta parte me recuerda a otra parte que viene en el curso, que dice Jesús, cuando tu hermano te pida, cuando tu hermano te dice que quiere el amor, créele, dice, créele, dice, porque sí quiere el amor, dice, pero el problema es que no es lo único que quiere. Es decir, quiere el amor de Dios, pero también quiere triunfar en la vida, quiere salud, quiere juventud, quiere reconocimiento, quiere ver triunfar sobre los enemigos, quiere tener la razón. O sea, tiene una lista interminable de deseos, pero también quiere el amor de Dios. Por eso dice, cuando él te diga que quiere el amor de Dios, créele. Dice, pero el problema es que no es lo único que quiere. Entonces, cuando nosotros lo único que querramos sea el amor o la paz de Dios, eso es lo único que tendremos. ¿Sí? En otra parte Jesús también dice, la única diferencia entre tú y yo es que yo no tengo nada más. Es decir, no tiene ego.
solo tiene la mente unida solo tiene su mente unida a la de Dios. Por eso dice, no tengo nada más. No me lo dice más, pero ya le entendemos que dice, no tengo fantasías. Tengo la única realidad de Dios. No tengo fantasías en mi mente, no fantaseo. Tengo la realidad de Dios. Y me dice, pero comprendo que tú sigues teniendo fantasías. Cuando tu lista de fantasías la vayas reduciendo, la vayas deshaciendo junto con el Espíritu Santo, nada más te va a quedar la realidad del amor de Dios. O su paz, como quieramos interpretarlo, ¿no? Pero va a ser lo único que vas a tener. Dice, ahorita somos como niños chiquitos que entramos en una dulcería. Es como si a un niño chiquito vamos a una dulcería y le decimos, vamos a ir, pero no pidas nada. Bueno, ahora que se acerca fin de año, ¿no? Ven, en los centros comerciales ponen el lugar especial para los juguetes. Imagínate que vas con un niño de 4 años y le decimos, pero nada más vamos a ir a ver, no pidas nada. ¿Sí? Sí. Nosotros con el ego, así como que nos dice, te voy a llevar al mundo físico, pero que no se te antoje nada. Es imposible. Y por eso vivimos frustrados, porque todo se nos antoja, pero no nos alcanza para nada, ¿no? Porque no hay nada real aquí. Entonces, así vivimos. Y Jesús por eso nos dice aquí, es imposible que la oigas dentro de ti mientras sigo siendo tan débil en tu mente, porque le sigues haciendo caso al ego con las distracciones de tus deseos. Yo digo que es porque lo hacemos en soledad, ¿no? Cuando nosotros estudiamos el curso y lo hacemos en soledad, muchas veces lo que pasa es de que nos apapachamos solos. Vas bien, ¿no? Cuando estamos equivocados. Pero cuando está tu hermano y te dice, creo que no vas tan bien, ¿no? Entonces es cuando empiezas a aceptar la voz del Espíritu Santo en tu hermano, ¿no? Pero, ¿sabes el conflicto que tenemos de escuchar la voz del Espíritu Santo en nuestro hermano? Es que sin temor a equivocarme, nos va a corregir. Y siendo honestos, a nadie le gusta que lo corrijan. Que le digan, bueno, no que nos digan estás mal, pero que nos digan, creo que estás equivocado. Por eso dice Jesús, ¿prefieres tener la razón o ser feliz? Bueno, creo que dependiendo, porque cuando ya tienes el problema y alguien te dice, ¿no te das cuenta que tú la regaste? Lo aceptas. Sí lo aceptas. Porque ya te das cuenta que la voz que estás escuchando no es la del ego. El ego te dice, sí, vas bien. Te dije que esa persona no te convenía, ¿no? Ya ves, te lo dije. Y sin embargo, una persona que te habla a través del Espíritu Santo te va a decir, la que está mal eres tú. Y muchas veces sí lo aceptamos. Sí decimos, bueno, está bien. Sí, reconozco, me equivoqué. Ahora, ¿qué hago? ¿No? Y entonces empezamos a ver las cosas de diferente forma. Entonces, creo que sí. Por eso dice que la oigo tan débil, porque la quiero hacer en soledad. Y en soledad nunca voy a poder escuchar la voz de Dios. Bueno, la voz del Espíritu Santo no la voy a escuchar por mí misma. Tiene que ser a través de mi hermano. Sí. Dice aquí, si cometes el error de buscar al Espíritu Santo únicamente en ti, tus pensamientos te asustarán, ya que al adoptar el punto de vista del ego, estarás emprendiendo un viaje que le es ajeno al ego utilizándolo a él de guía. Esto no puede sino producir miedo. Dice, si cometes el error de buscar al Espíritu Santo únicamente en ti, tus pensamientos te asustarán. Ay, a ver. En algún momento todos hemos tratado de escuchar nuestra mente, que no es el Espíritu Santo, obviamente, ¿qué es lo que estamos viendo? Como que, a ver, con dos o tres ejemplos, ¿qué pensamientos creen que podamos llegar a escuchar en nuestra mente? Si queremos buscar al Espíritu Santo por nuestra cuenta. ¿Estás bien? Pues sí, estar bien, tener la razón. ¿Sí? Los escuchó, Imelda.
No, no te escuchas. No. Un, se lo merece. ¿También saldrá de mi mente distorsionada? Sí, claro. El audio ¿Sí? lo tienes abierto, pero no te escuchamos. No te escuchamos, Ime. También ya avanzando o dando un pasito más adelante, cuando uno trata se empieza a adentrar en los asuntos de la espiritualidad, hubo un momento en que yo pensé, para mí mismo, así, obviamente confundido, decía, pues según lo que estoy entendiendo, pues soy hijo de Dios, o sea que soy como Dios. ¿Han escuchado eso que dicen que somos dioses? Ah, sí, pero ya. Ujú. A donde vamos ya sería imposible que pensáramos eso. No, pero eso sucede cuando empiezas a buscar propiamente en soledad, por tu cuenta, que dices, ¿somos dioses? ¿En serio somos dioses? Sí, cuando dicen somos dioses en potencia, ¿no? No. ¿Algo así? Eso Ujú. es lo que me pasaría en la mente si yo empiezo a tratar de buscar por mi cuenta. Cuando el Espíritu Santo me diría, no es precisamente como lo estás viendo, eres hijo de Dios. Y Él te No regala. queremos saber lo que el Espíritu Santo nos quiere decir a través de email. Y Ujú. si te sales y vuelves a entrar y ¿Sí? Entonces, son ese tipo de situaciones en las que nos va a llevar buscar al Espíritu Santo por nuestra cuenta. Por eso, para mí, de manera personal, es importante cuando me puedo reunir con mis compañeros. En algún momento, platicando con Juan, le hacía el comentario y le decía, la importancia de estas clases de Zoom no es que el que esté compartiéndonos la clase nos va a dar una cátedra del curso, porque no es el propósito ese. El propósito es que todos podamos participar y podamos hacer la pena o el miedo a hacer las cosas mal, poderlo hacer a un lado. Ujú. Porque comentábamos antes de empezar esto, comentábamos y decíamos, mira, el curso solo tiene una versión, que es la que le dio Jesús porque Él es el autor. Y todo lo demás que sea referente al curso son interpretaciones, incluyendo las de Ken. Kenneth nos comparte la interpretación que él le da al curso, es decir, cómo lo leyó, cómo lo entendió y cómo lo explica. Pero la versión oficial o la única versión es la que le da Jesús, porque él es el autor. Y de ahí en fuera, todos son interpretaciones, la interpretación que yo le doy en el entendimiento que tengo para poderlo compartir, ¿no? La interpretación que le da Gaby o Juan o Román o Omar, ¿sí? Pero todo esto tiene el propósito de que juntos podamos escuchar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no actúa de manera exclusiva con una sola persona. Es decir, que porque el que está compartiéndonos la clase, así como que tiene una comunicación especial con el Espíritu Santo y solo por él podemos llegarlo a entender. No, todos los que participamos tenemos el propósito de ayudarnos y apoyarnos mutuamente para escuchar la voz del Espíritu Santo en unión. ¿Sí, Juan? Por eso dice el único terapeuta es el Espíritu Santo. Así es, así No es, hay otro maestro que no sea él. ¿sí? Y entonces nosotros nos reunimos con el propósito de darnos la oportunidad todos y cada uno, así de forma así como irla rotando, de poder compartirnos, porque es la manera sutil y humilde de decirle al Espíritu Santo, sí quiero escucharte a través de mi compañero. Tengo la disposición de escucharte a través de mi compañero. No tengo interés en tener la razón, no tengo interés en convencer a mis compañeros, no tengo intención de aclararles sus dudas a mis compañeros. Tengo la intención de dejarme guiar por ti a través de mis compañeros. Y creo que eso, en el título personal, es lo más importante de todas nuestras clases que tenemos. Obviamente vamos a tener errores, confusiones, pero estamos todos para salir adelante. Adelante, Miguel. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, claro.
Bueno, o sea, tienes razón, es bonito. Sin embargo, la voz dice aquí que la voz del Espíritu Santo es tan débil que lo importante para poder fortalecerla precisamente es la comunicación. Bueno, más que comunicación es el compartirla. O sea, lo que dice el número 4 hasta arriba, el compartir la voz del Espíritu Santo, lo que yo entiendo, porque muchas veces yo lo entiendo y lo sé, pero no lo puedo poner en práctica. ¿Por qué? Pues porque entonces realmente no lo sé. Entonces, para que realmente lo pueda saber y lo pueda comprender, es necesario que lo comparta para así fortalecerlo y ese fortalecimiento se irá graduando cada vez más y más en la medida en que yo lo comparta, porque lo voy a ir entendiendo mejor y aparte posiblemente lo vaya poniendo en práctica. O sea, ese es el compartir. Como dices, entienda o no entienda, pero yo lo comparto y así lo voy a entender más. Cada que lo comparto lo voy a ir entendiendo más. Cada que escuche, por ejemplo, ahorita la cátedra que estás dando, pues lo voy entendiendo mucho más. Esa es mi participación. Gracias, Miguel. ¿Sí? ¿Me ayudan, por favor, con el 5 y 6? Yo te ayudo, ya me escuchan, ¿verdad? Y ahora sí. Ya. Ok. Dice, las demoras pertenecen al ámbito del ego porque el tiempo es un concepto suyo. En la eternidad, tanto el tiempo como las demoras carecen de sentido. He dicho anteriormente que el Espíritu Santo es la respuesta de Dios al ego. Todo lo que el Espíritu Santo te recuerda está en directa oposición a las nociones del ego, pues las percepciones verdaderas y las falsas se oponen entre sí. La tarea del Espíritu Santo es deshacer lo que el ego ha hecho. Lo deshace en el mismo nivel en que el ego opera, pues de otro modo la mente sería incapaz de comprender el cambio. 6. He subrayado repetidamente que uno de los niveles de la mente no es comprensible para el otro. Lo mismo ocurre con el ego y el Espíritu Santo, con el tiempo y la eternidad. La eternidad es una idea de Dios, por lo tanto, el Espíritu Santo la comprende perfectamente. El tiempo es una creencia del ego, por lo tanto, la mente inferior, el dominio del ego, la acepta sin reservas. El único aspecto del tiempo que es eterno es el ahora. Está sin audio, Daniel. Ya está. Dice, las demoras pertenecen al ámbito del ego porque el tiempo es un concepto suyo. En la eternidad, tanto el tiempo como las demoras carecen de sentido. Ok, ahorita antes de comenzar la clase como tal, platicaba con Gaby y estábamos dialogando sobre cuánto tiempo tardamos en leer todo el texto si lo hacemos por una sección a la semana. Y habíamos visto con anterioridad, creo que eran 4 años, o si no es que un poco más, no recuerdo bien. Y decíamos que andamos siempre con la presión de que 4 años es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Cuando nosotros decimos es mucho tiempo, es porque el tiempo lo valoramos, lo sentimos como algo valioso. ¿Sí? Y me dice aquí que las demoras pertenecen al ámbito del ego porque el tiempo es un concepto tuyo, un concepto suyo, perdón. ¿Sí? Es decir, el ego valora en una medida que no alcanzo a entender ahorita el tiempo porque es en el medio en el cual él se mueve. Y cuando nosotros como humanos llegamos a entender por qué valoramos tanto el tiempo, inmediatamente surge la respuesta, porque yo valoro mucho identificarme como ego. Al ego es al que le preocupa el tiempo. Y digo, siempre andamos nosotros, no tengo tiempo. Quisiera tener más tiempo para sentirme más ego, no sé. Quisiera tener más tiempo para sobrevivir más, ¿no? Diría el ego. ¿Sí?
para poder extender mi falsa vida un poco más, Ujú. ¿sí? Pero lo tenemos tan arraigados que no nos damos cuenta. ¿Qué pasaría si nosotros empezamos a desprendernos de esa idea del tiempo, de que no tengo tiempo, estoy limitado de tiempo, dura mucho tiempo? Las clases de Zoom duran 2 horas, es mucho tiempo. Que mejor sean de 1 hora, que sea de 1 hora y media. ¿Sí? O si quiero terminar rápido, que sea diario, ¿no? Ujú. Dice un poco más adelante, bueno, ahorita, por eso hasta el 5, bueno, lo adelanto tantito, dice, el único aspecto del tiempo que es eterno es el ahora. Ahora estamos compartiendo. Todos tenemos cosas que hacer, de verdad que no lo dudo, todos tenemos cosas que hacer. Incluso hasta, digamos, estar acostadotes, echadotes, pero es algo que hacer. Pero hemos decidido no hacer nada de eso. Hemos decidido ocupar nuestro tiempo para compartir la idea de la salvación de la cual nos habla el curso. Y entonces te empiezas a dar cuenta que tú eres quien decide cómo darle uso al tiempo. Es decir, al tiempo ya no lo empezamos a ver como valioso, sino en medida de su utilidad. Es decir, ¿el tiempo es útil o es valioso? Útil. Útil, nada más. Valioso ya Ujú. no es. Es decir, ya no me tendría que estar preocupando de cuánto tiempo dura esto o cuánto tiempo dura aquello. Simplemente en la medida de la utilidad. ¿Esas 2 horas me son útiles para entender más el curso? Sí, ok. Entonces, esas 2 horas son útiles, pero no son valiosas. El tiempo ya no tendría que ser valioso, tal como lo entendemos. Y nos cuesta trabajo entenderlo. Porque yo podría preguntar, o le podría hacer una pregunta a Juan. ¿Cómo sería su vida si el entendimiento que tiene ahorita lo hubiese tenido a los 20 años, por ejemplo? Y la misma pregunta puede ser para todos. El entendimiento que tienen ahorita, ¿cómo sería su vida si este entendimiento lo hubiesen tenido a los 20 años? Pues sería otra cosa totalmente, diametralmente opuesta. Diametralmente opuesta. Sí. Pero no fue. No estaría yo aquí. No ocurrió nunca. Pero no fue, o sea, no fue. Por eso dice, es No ahora. hubiéramos hecho tanto berrinche. Pero el entendimiento llegó ahora. Sin importar el tiempo que tuvo que transcurrir. Fue ahora. Entonces, ahora sí hazlo valioso. Compártelo. Se vuelve valioso ahora cuando lo compartes. Porque no serviría de nada que lo tengas, pero no lo compartes. O sea, eres tacaño hasta para compartirlo. Y dice, he dicho anteriormente que el Espíritu Santo es la respuesta de Dios al ego. Todo lo que el Espíritu Santo te recuerda está en directa oposición a las nociones del ego. Es decir, en otras palabras me dice aquí, todo lo que el Espíritu Santo te recuerda está en directa oposición a tus deseos personales. Pues las percepciones verdaderas y las falsas se oponen entre sí. Es decir, la percepción verdadera del Espíritu Santo se opone directamente a mis deseos ilusorios que tengo como personaje. Entonces esto me ayuda en el anexo a un curso de milagros donde viene la verdadera oración. Dice que la verdadera oración solo es la de agradecer. Dice que el primer escalón es la de pedir, es decir, somos pedinches. Pero en el último escalón dice que la verdadera oración ya es la de agradecerle, solo agradecerle. Agradecerle a Dios por nuestra existencia. Y hay una diferencia muy, muy, muy clara entre agradecerle por nuestra existencia o agradecerle por nuestra vida. Por lo que tenemos o por lo que nos ha sucedido, ¿verdad? El ego es el que cree que vive, pero el ser no cree que vive, el ser sabe que existe.
Y es una diferencia muy grande. Agradecerle por nuestra existencia o agradecerle por nuestra vida. Lo que decía Gaby hace ratito. Quiero más tiempo para alargar mi vida. Y el tiempo no alarga la existencia. Porque la existencia, parafraseando al curso, diríamos, porque la existencia es. Ya. No hay más. No hay más. Y dice, se ponen entre sí, la tarea del Espíritu Santo es deshacer lo que el ego ha hecho, lo que deshace en el mismo nivel, lo deshace en el mismo nivel en que el ego opera, pues de otro modo la mente sería incapaz de comprender el cambio. Con palabras y ejemplos del mundo. Pues sí. Los símbolos. Con símbolos. Con símbolos. Dice en el 6, he subrayado repetidamente que uno de los niveles de la mente no es comprensible para el otro. Lo mismo ocurre con el ego y el Espíritu Santo, con el tiempo y la eternidad. La eternidad es una idea de Dios, por lo tanto, el Espíritu Santo la comprende perfectamente. El tiempo es una creencia del ego, por lo tanto, la mente inferior, el dominio del ego, la acepta sin reservas. ¿Sí? Ok. En el grupo platicamos y decimos, cuando Dios nos pensó, nos creó. Es decir, tengo que empezar a reconocerme como una mente, pero al mismo tiempo tengo que empezar a reconocerme como un pensamiento en la mente de Dios. Es decir, somos un pensamiento. Y como somos una mente, creamos o producimos pensamientos, es decir, ideas. El mundo físico es una idea. Solo una idea. Pero no es una creación. Pero no es una creación. Es una idea. Como un ejemplo, es bastante tonto el ejemplo, ¿no? Es como si yo tengo la idea de que puedo vivir de boxeador. ¿Y sabes lo que me va a pasar el día que me meta al cuadrilátero? Me van a partir mi mandarina en gajos. Porque el que tenga la idea no significa que sea verdad. Yo tengo la idea. No, no es verdad. Yo tengo la idea de que puedo ser un buen piloto de un avión. Pobre de la gente que un día me la crea y me ponga el control de un avión. ¿Sí? Entonces, exactamente pasa eso con el mundo. Tuvimos una idea de que podíamos hacer un hogar, un mundo fuera de Dios. Pero dice el curso de milagros que un error, lo bueno de los errores es que se pueden corregir. Entonces, la idea del mundo ahora se puede corregir, pero no en el mundo. Se corrige en mi mente, en la fuente. La fuente generadora de esa idea se tiene que corregir. Y esa es la responsabilidad de nosotros. Corregir la idea, no el mundo. El mundo es como tiene que ser. Es con el propósito que fue fabricado. Dice que el mundo fue fabricado como un ataque a Dios. O sea, se tiene ese propósito. Dicho en otras palabras, el mundo fue fabricado con el propósito de atacar al amor para darle espacio al miedo o al odio, que es lo mismo. ¿Eh? Entonces, cuando nosotros nos lamentamos por lo que sucede allá afuera, pues ya lo veríamos como una pérdida de tiempo porque ese es el propósito del mundo. Con ese propósito fue fabricado. Sí, pero que al final de cuentas no lo podemos dejar de hacer porque estamos viviendo en este mundo. Por eso dice que es en la mente. Ahora va a ser la interpretación que le demos a lo que parece que está sucediendo allá afuera. De forma individual no tenemos responsabilidad. De forma individual. Por eso es que Jesús dice, tengo tanta necesidad de ti como tú de mí.
o te necesito tanto, tanto como tú a mí, yo a ti. Porque todos fabricamos este mundo juntos, incluyéndolo a él, a Jesús. Por eso dice que el segundo advenimiento es, dice, en el primer advenimiento fuimos creados tú y yo. Y en el segundo, que es el renacer, o no recuerdo bien cómo lo dice. Despertar del sueño. Ese es el despertar del sueño, pero dice, en el primer advenimiento fuimos creados tú y yo, juntos. Y en el segundo, que es el despertar, él ya lo inició. Y ahora yo tengo que seguirlo. Por eso es que Jesús también comparte la responsabilidad de la fabricación del mundo, porque fuimos creados juntos y nos creímos separar juntos. Él se adelantó al despertar y nos marcó el camino. Pero es algo que hacemos juntos. Dice, es una empresa de colaboración. Sí. No, pero no me acuerdo en qué momento dice que es una empresa de colaboración, pero lo dice, la salvación es una empresa de colaboración, ¿lo dice? Sí, pero creo que también desde el prefacio habla de eso, de que es una empresa de colaboración. Ok. Dice el 6. He subrayado repetidamente que uno de los niveles de la mente no es comprensible para el otro. Este ya lo vimos, ¿verdad? Ahorita lo vimos. Ah, sí, cierto. El tiempo es una creencia del ego, por lo tanto, la mente inferior, el dominio del ego, la acepta sin reserva. Es decir, es una idea. El único aspecto del tiempo que es eterno es el ahora. El ahora. ¿Alguien quiere comentar algo antes de seguir al 7 y el 8? El eterno presente, el único tiempo que hay. El curso le llama al presente el único tiempo que hay. Le tiene que poner la palabra tiempo para que la mente pueda entender, ¿no? Que se está refiriendo a ese tema, pero eso no significa que sea tiempo como lo vemos desde aquí. El eterno presente, la eternidad, sin pasado y sin futuro. Sí. Sí, ¿me ayudan con el 7 y el 8, por favor? Leo, Voy. Daniel. El Espíritu Santo es el mediador entre las interpretaciones del ego y el conocimiento del Espíritu. Su capacidad para utilizar símbolos le permite actuar con las creencias del ego en el propio lenguaje de éste. Su capacidad para mirar más allá de los símbolos, hacia la eternidad, le permite entender las leyes de Dios, en nombre de las cuales habla. Puede, por consiguiente, llevar a cabo la función de reinterpretar lo que el ego forja, no mediante la destrucción, sino mediante el entendimiento. El entendimiento es luz y la luz conduce al conocimiento. El Espíritu Santo se encuentra en la luz porque Él está en ti, que eres luz, pero tú desconoces esto. La tarea del Espíritu Santo consiste, pues, en reinterpretarte a ti en nombre de Dios. 8. Tú no puedes comprenderte a ti mismo separado de los demás. Ello se debe a que tú, separado del legítimo lugar que ocupas en la filiación, no significas nada. Y el legítimo lugar de la filiación es Dios. Esa es tu vida, tu eternidad y tu ser. Esto es lo que el Espíritu Santo te recuerda. Esto es lo que Él ve. Esta visión atemoriza al ego por ser tan sereno. La paz es el mayor enemigo del ego porque, de acuerdo con su interpretación de la realidad, la guerra es la garantía de su propia supervivencia. El ego se hace más fuerte en la lucha. Si crees que hay lucha, reaccionarás con más fuerte en la lucha. Si crees que hay lucha, reaccionarás con saña, porque la idea de peligro se habrá adentrado en tu mente. Dicha idea es un llamamiento al ego. El Espíritu Santo está tan pendiente como el ego de cualquier señal de peligro
oponiéndose a este con todas sus fuerzas, de la misma forma en que el ego le da la bienvenida. El Espíritu Santo contrarresta esa acogida dándole la bienvenida a la paz. La eternidad y la paz están tan estrechamente relacionadas como lo están el tiempo y la guerra. Gracias, Ime. Dice, el Espíritu Santo es el mediador entre las interpretaciones del ego y el conocimiento del Espíritu. Su capacidad para utilizar símbolos le permite actuar con las creencias del ego en el propio lenguaje de éste. Su capacidad para mirar más allá de los símbolos hacia la eternidad le permite entender las leyes de Dios en nombre de las cuales habla. ¿Sí? Es decir, va a ser como... hay una parte en el curso que dice que el Espíritu Santo es el traductor. Dice, y que la función del traductor es de un lenguaje, los conceptos de ese lenguaje, traducirlos hacia otro lenguaje en el cual lo pueda entender la parte que lo va a recibir, pero que tiene la libertad de cambiar algunas palabras, pero que lo que no puede cambiar es la esencia del mensaje. Es decir, los símbolos del ego los va a tomar y nos los va a traducir de una manera que podamos entenderlo en el lenguaje para poder alcanzar a despertar. Pero esa es la interpretación del Espíritu Santo, ¿sí? Esa es su función de Él. Nosotros no la podemos hacer más que pedirle ayuda para que Él pueda reinterpretar los símbolos. Nosotros nos conducimos a base de símbolos, ¿sí? Y como hace rato que hablaba Juan del inconsciente, nos manejamos con símbolos en el inconsciente sin siquiera darnos cuenta, ¿sí? Si yo veo un letrero donde hay una calavera con dos huesos así como en forma de X, inmediatamente mi inconsciente me dice que es peligro. O sea, no necesita decírmelo nadie, ni por experiencia llegar, por ejemplo, unos cables y tocarlos para darme cuenta yo que es mortal. Yo voy a reaccionar al símbolo. ¿Sí? Cuando íbamos en la escuela, en la primaria o en la secundaria, dibujar un corazoncito con mi nombre y con el nombre de otra persona era así como que utilizar un símbolo para demostrarle que era de mi agrado. Sí. Ajá. Y si ese mismo corazoncito como que lo partía en dos, así como separados, ya estaba queriendo decir otra cosa sin ninguna palabra, ¿no? Y si le ponía una flecha así clavado en el corazón con una copita así que escurriéndole las gotitas, ya quería decir yo otra cosa. Y reaccionábamos a los símbolos, ¿sí? Y si tú lo ponías en el pizarrón para que todos los del salón se dieran cuenta, todavía llevaba un grado más de dificultad el que tú lo pusieras y que la otra persona no te lo borrara, ¿no? Que la otra persona dijera, bueno, ahí déjalo, ¿no? O sea, pero reaccionábamos a símbolos, lo veíamos como un juego. Y ahora de adultos nos vamos dando cuenta que seguimos reaccionando a símbolos. Nos levantamos, vemos al espejo y vemos el rostro que ya tiene canas y reaccionamos al símbolo del espejo. Y eso me puede llevar a una tristeza de decir, ay, se está pasando mi vida, ¿no? Y reaccionamos a símbolos. Seguimos reaccionando a símbolos, pero el Espíritu Santo, en la traducción de los símbolos, me diría, pero no tienes de qué afligirte. Dice en una de las lecciones, sigo siendo tal como Dios me creó, es decir, una mente. Y lo que te refleja el símbolo, en este caso un espejo, que es un símbolo, no tiene nada que ver con tu realidad. Entonces ya dice el curso que la idea de separación se volvió real cuando el Hijo de Dios olvidó reírse. Ahora podemos reírnos. Digo, en mi caso particular, puedo ver al espejo y decir, sí, pero es algo normal, el cuerpo fue fabricado para eso, para envejecer. Entonces, ¿por qué me voy a molestar del propósito que tuvo? Así fue y así será. Y nos podemos reír del símbolo, porque el Espíritu Santo ya nos ayudó con ese asunto de los símbolos. Hoy lo podemos entender. Y digo, nada más por utilizar ejemplos sencillos ahorita. Y el camino, dice en otra parte de Jesús, cuando habla de yugo, dice que yugo significa carga. Y dice, y tu yugo o tu carga será más ligera si me la compartes. Entonces, cuando ese yugo o esa carga de símbolos que tenemos en el inconsciente, la compartimos con el Espíritu Santo y Él nos la traduce o la clarifica, nuestra carga se vuelve ligera. Andas más sereno. Tu mente se vuelve más serena.
Y dice aquí, su capacidad para mirar más allá de los símbolos hacia la eternidad le permite entender las leyes de Dios, en nombre de las cuales habla. Puede, por consiguiente, llevar a cabo la función de reinterpretar lo que el ego forja, no mediante la destrucción, sino mediante el entendimiento. ¿Sí? Dice, puede, por consiguiente, llevar a cabo la función de reinterpretar lo que el ego forja. En una parte Jesús dice que él ha tenido mucho cuidado de utilizar las palabras que no podamos distorsionarlas. Dice, pero si cuando te empeñas en distorsionarlas, lo vas a conseguir. Dice, pero que ha tenido mucho cuidado en utilizar palabras que no se puedan distorsionar más o menos. No recuerdo exactamente cómo dice, pero dice que ha tenido cuidado en escoger las palabras. Y cuando aquí dice lo que el ego, a la función de reinterpretar lo que el ego forja, en la forja, cuando tú metes un pedazo de metal a la forja, que es la fragua, en donde está el carbón al rojo vivo y que metes un pedazo de metal, por el calor, por la temperatura, el metal se ablanda. Pero no porque se ablande, el metal va a tomar la forma que tú quieras. Una vez que lo metes al metal y se ablanda, y tú lo sacas, lo tienes que llevar al yunque y con el mazo, a golpes, es decir, con violencia, ¿sí? Con violencia, forjas lo que quieras forjar con el pedazo de metal. Puedes forjar una barra, una espada, una cuchara, lo que tú quieras forjar, para lo que te alcance el metal, ¿no? También lo vas a forjar, pero únicamente se forja a golpes, con violencia. Y dice aquí, puede por consiguiente llevar a cabo la función de reinterpretar lo que el ego a base de violencia forjó, no mediante la destrucción igual a violencia, sino mediante el entendimiento, es decir, en paz. El ego metió en nuestra mente, digo, permitiéndome la libertad, nos metió la fragua, y luego cuando nos sacó, que ya andábamos blanditos, a golpes, nos forjó la idea del mundo. Y digo, estoy diciendo el ego como si fuera algo ajeno a nosotros, ¿eh? ¿Sí? Y a base de golpes, porque así nos educó, a base de golpes. Y dice que el Espíritu Santo, ahora, mediante el entendimiento, es decir, en paz, lo va a reinterpretar o a deshacer esa idea, en tranquilidad, en paz. Por eso aquello que en muchos momentos de mi vida yo veía como un ataque y ahora empiezo a ver como algo que me está mostrando, ¿no? Que el hermano ahora me muestra. Ya no lo veo como el ataque, sino algo que me está mostrando. Es parte de esos símbolos que yo debo de reinterpretar, ¿no? Que de alguna manera el Espíritu Santo me los está poniendo para que yo reinterprete. ¿Sí? Con el propósito de alcanzar la paz. ¿Sí? Dice, el entendimiento es luz y la luz conduce al conocimiento. El Espíritu Santo se encuentra en la luz porque Él está en ti, que eres luz. Pero tú desconoces esto. La tarea del Espíritu Santo consiste, pues, en reinterpretarte a ti en nombre de Dios. Es decir, va a introducir en nuestra mente una reinterpretación de lo que somos nosotros. De que somos mente, ya no somos cuerpo. Sí, somos mente, no somos cuerpo. Y entonces lo que suceda o lo que parece que le sucede al cuerpo ya no tiene que preocuparnos tanto. Es decir, nuestra voluntad ya no tiene que estar encaminada al cuidado del cuerpo, sino a la sanación de la mente, para que el miedo que tenemos del amor se vaya deshaciendo, vaya siendo deshecho por el Espíritu Santo. Dice que el curso de milagros, que cuando el Espíritu Santo salga, no recuerdo si dice algo o una idea de la mente, tiene que ser rellenada con algo para que no quede como el hueco. Es decir, saca una idea errónea, pero el Espíritu Santo tiene que introducir una nueva idea o una idea real. Si mal no recuerdo, dice Dios llena automáticamente el vacío. Que Sí, significaría algo así como que lo llena el amor, lo llena el Espíritu Santo. así es. Sí, sí. ¿Sí? Pero tiene que ser
Ese lugar tiene que estar ocupado, como quien dice. Sí, bueno, no digo que sea exactamente así, pero a mí me hace pensar como un panal de abejas que tiene las retículas por dentro, que tiene como muchos espacios y que se tienen que llenar, tienen que estar llenos, porque no pueden estar vacías, ¿sí? Pero en este caso, así como va sacando las ideas erróneas del ego, el Espíritu Santo las va deshaciendo, tiene que llenarse por las de Dios, o como dice, ahorita nos decía Juan, Dios tiene que llenar ese hueco, ese espacio, y tiene que ser así. Y dice, el Espíritu Santo se encuentra en la luz. La tarea del Espíritu Santo consiste, pues, en reinterpretarte a ti en nombre de Dios. Y esa reinterpretación, una de las reinterpretaciones que tiene que hacer el Espíritu Santo de nosotros es que somos dignos del amor de Dios. Dice en una parte del curso que nosotros nos sentimos desmerecedores del amor de Dios. Y también el curso dice, tu valía la estableció Dios y tú no le puedes agregar ni quitar nada. No la puedes cambiar. Dice, las puedes rechazar, eso sí, pero no la puedes cambiar y tu valía ya está establecida por Dios desde que te creó, al igual que tus hermanos. Esa es la reinterpretación que nos va a dar de nosotros mismos el Espíritu Santo. ¿Eh? Y en otra parte del curso también Jesús dice, el problema no es que pidas mucho, dice, el problema es que pides demasiado poco. ¿Sí? Porque si nosotros nos dicen, pídele al Espíritu Santo, decimos, Espíritu Santo, que tenga salud, que tenga trabajo, que tenga dinero, que tenga para el gas, que tenga esto, que tenga otro, cuando en realidad nuestra petición sería que sane mi mente. Y a veces hacemos peticiones como cuida a los míos, que no les pase nada, ¿no? Sí, o sea, pedimos demasiado poco. Cuando pasa un accidente y justo iba yo a pasar por ahí en ese momento, pero ya no pasó, digo, no fui yo, ¿no? Gracias, Dios. ¿Sí? Dice en el 8, tú no puedes comprenderte a ti mismo separado de los demás. Eso se debe a que tú, separado del legítimo lugar que ocupas en la afiliación, no significas nada. Y el legítimo lugar de la afiliación es Dios. Nosotros separados de la afiliación no somos nada. Nada. Pero en la afiliación, unidos a nuestros hermanos, somos todo. Pero tenemos que aceptar que nos gusta sentirnos separados o individuales. Nos es grato. Pero esa es cuando el Espíritu Santo nos empieza a ayudar a tener la reinterpretación de nosotros mismos. Sí, pero el que te sientas agradable no quiere decir que te sientas digno o valioso. Y nos empieza a orientar para que nosotros nos sentamos dignos de ocupar el lugar que nos corresponde, así como Dios va llenando los huecos que van quedando en nuestra mente, por decirlo así, ¿sí? Nosotros empezamos a sentir el anhelo de ocupar nuestro lugar que nos corresponde dignamente. Porque ese es un lugar nuestro. Y no es que estemos separados, pero nadie lo puede ocupar más que nosotros mismos. Nadie más lo puede hacer. Al igual que nuestros hermanos. Y dice, esa es tu vida, tu eternidad y tu ser. Esto es lo que el Espíritu Santo te recuerda. Esto es lo que Él ve. ¿Sí? Y veíamos al principio que cuando nosotros reconocemos a nuestro hermano, reconocemos el espíritu o la mente que es Él, reconocemos la nuestra propia. Y dice aquí, esto es lo que el Espíritu Santo te recuerda, esto es lo que Él ve. Es decir, empiezo a decir, es lo que yo quiero ver. En una oración del curso dice, Espíritu Santo, ayúdame a ver a mi hermano tal como tú lo ves. Quiero volverlo a ver como lo vi en la creación. Como lo veía o como lo vi en el origen de la creación. Así lo quiero ver otra vez. Unido a mí y yo a Él. Dice, esta visión atemoriza al ego por ser tan serena.
Y dice, la paz es el mayor enemigo del ego porque de acuerdo con su interpretación de la realidad, la guerra es la garantía de su propia supervivencia. El ego se hace más fuerte en la lucha. Si crees que hay lucha, reaccionarás con saña porque la idea del peligro se ha adentrado en tu mente. Dicha idea es un llamamiento al ego. La guerra y el conflicto. La guerra y el conflicto. En una, Julio César, el general romano, decía él, divide y vencerás. El llamamiento a la guerra es divide y vencerás. Divide a tus hermanos y vencerás. Pero no nos damos cuenta que al mismo tiempo nos dividimos nosotros y somos vencidos. Por el ego, obviamente. En el mundo tal vez funcione eso, divide y vencerás. Pero para nosotros es un desastre completo el dividir o dividirnos. El creernos separados, ¿no? Porque solamente es eso, la creencia de que estamos separados. Sí, es una creencia, una idea, platicábamos hace rato, pero nosotros la sentimos muy real. La sentimos más real que la vida misma, de hecho. Bueno, en palabras populares decimos, en esta vida lo único seguro es la muerte. Y diría el curso, lo único seguro es el amor de Dios. El curso dice que lo único seguro es la vida, porque la vida te hace, o sea, si dice que si hay muerte, tiene que haber vida, ¿no? Y dice, esa es la única enseñanza que tienes que entender, que siempre has tenido vida y que siempre la tendrás, que no hay muerte. Dice, el Espíritu Santo está tan pendiente como el ego de cualquier señal de peligro, oponiéndose a este con todas sus fuerzas de la misma forma en que el ego le da la bienvenida. El Espíritu Santo contrarresta esa acogida dándole la bienvenida a la paz. La eternidad y la paz están tan estrechamente relacionadas como lo están el tiempo y la guerra. ¿Sí? Y hace rato platicábamos de la importancia que le damos al tiempo. Cuando nosotros le damos la importancia y valoramos el tiempo, sin darnos cuenta le estamos valorando la guerra. Dice aquí, me lo pone que el tiempo y la guerra es sinónimo. Estar en el tiempo es estar en guerra. Estar en la eternidad es estar en paz. Y entonces cuando los momentos en que hemos estado en paz es porque hemos podido tener ese instante santo. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer un comentario? ¿Miguel? ¿No? Entonces continuamos con el 9, 10 y 11 para terminar. No sé qué razón. Sí, ya para terminar. 9, 10 y 11. ¿No? Bueno, si no, lo leo y lo terminamos entonces de una vez. Dice 9. A la percepción deriva significado de las relaciones. Aquellas que aceptas constituyen los cimientos de tus creencias. La separación es simplemente otro término para referirse a una mente dividida. El ego es el símbolo de la separación, tal como el Espíritu Santo es el símbolo de la paz. Lo que percibes en otros lo refuerzas en ti. Puedes permitir que tu mente perciba falsamente, pero el Espíritu Santo le permite reinterpretar sus propias percepciones falsas. Dice, la percepción deriva significado de las relaciones. Aquellas que aceptas constituyen los cimientos de tus creencias, perdón. La separación es simplemente otro término para referirse a una mente dividida. Entonces me dice aquí que cuando mi mente vuelva a unirse con la de mis hermanos, la separación habrá sido deshecha. Decía Juan al principio que con mi hermano me lleva hasta el reino del cielo
o voy de la mano, no recuerdo cómo me dijo. Sí, me lleva de la mano hasta las puertas del cielo, a través del perdón. Yo lo perdono y él me devuelve lo que yo le doy. Ujú. Y así queda subsanada la separación. Dice, el ego es el símbolo de la separación, tal como el Espíritu Santo es el símbolo de la paz. ¿Sí? Entonces, aquí ya también me dice que el Espíritu Santo no es la paz en sí misma, ¿sí? Sino que es el símbolo. Y él se reinterpreta. Dice, lo que percibes en otro lo refuerzas en ti. Puedes permitir que tu mente perciba falsamente, pero el Espíritu Santo le permite reinterpretar sus propias percepciones falsas. Es decir, al Espíritu Santo no le molesta que percibamos falsamente, porque lo vamos a reinterpretar en algún momento, con su ayuda, obviamente. Dice en el 10, el Espíritu Santo es el Maestro perfecto. Se vale únicamente de lo que tu mente ya comprende para enseñarte lo que tú no comprendes. El Espíritu Santo puede tratar con un alumno reacio sin oponerse a su mente, porque parte de ella todavía está de parte de Dios. A pesar de los intentos del ego por ocultarla, esa parte es todavía mucho más poderosa que el ego, si bien éste no la reconoce. El Espíritu Santo la reconoce perfectamente porque se trata de su propia morada, el lugar de la mente donde él se siente a gusto. Tú también te sientes a gusto ahí porque es un lugar de paz y la paz es de Dios. Tú que formas parte de Dios, no te sientes a gusto salvo en su paz. Si la paz es eterna, solo te puedes sentir a gusto en la eternidad. Solo en la eternidad nos podemos sentir a gustos. Y bueno, creo que esa es la parte o la mayor motivación que podemos tener para seguir con lo del curso que platicábamos hace rato de que a veces creemos que es mucho tiempo para ver resultados con el curso. Y dice aquí, si la paz es eterna, solo te puedes sentir a gusto en la eternidad. Sí, obviamente todos queremos sentirnos a gusto. Y dice aquí, el Espíritu Santo es el Maestro perfecto, se vale únicamente de lo que tu mente ya comprende para enseñarte lo que tú no comprendes. Es decir, no va a meter nada ajeno a mi mente. Lo que esté en mi mente es lo que va a ocupar. No te va a mandar lecciones de perdón, ¿no? Como muchas veces dicen, es que me mandó una lección de perdón. No te manda lecciones de perdón. Ocupa lo que ya tengo en la mente. Ya estoy peleando con alguien y me ayuda a poder verla de otra manera y poder perdonar, ¿no? Así es. Dice en el 11, el ego construyó el mundo tal como lo percibe, pero el Espíritu Santo, el reintérprete de lo que el ego construyó, ve el mundo como un recurso de enseñanza para llevarte a tu hogar. El Espíritu Santo tiene que percibir el tiempo y reinterpretarlo como eterno. Tiene que llevar a cabo su labor mediante el uso de opuestos porque tiene que operar para una mente y con una mente que está en oposición. Haz todas las correcciones que tengas que hacer, procura aprender y mantén una actitud receptiva con respecto al aprendizaje. Tú no creaste la verdad, pero la verdad puede todavía hacerte libre. Contempla tal como Él lo entiende. Contempla todo tal como el Espíritu Santo lo contempla y entiende todo tal como Él lo entiende. Su entendimiento evoca a Dios en memoria mía. El Espíritu Santo está siempre en comunión con Dios y forma parte de ti. Él es tu guía a la salvación porque recuerda lo pasado y lo que ha de venir y lo trae al presente. Él mantiene ese regocijo en tu mente con gran ternura y solo te pide que lo incrementes compartiéndolo en nombre de Dios, de modo que su júbilo se incremente en ti. Pues dice aquí, creo que en este párrafo, para resaltar esta parte que dice, tú no creaste la verdad, pero la verdad puede todavía hacerte libre. Y me recuerda la parte que les comentaba hace rato que Jesús dice, tú no creaste la verdad o no creaste el amor, algo así dice, pero puedes utilizarla al igual que yo. Y está ahí para que lo utilicemos. No la creamos nosotros. Nunca hubiéramos podido hacer eso, pero la podemos utilizar. Solo es cuestión de que tomemos la decisión de hacerlo. Y digo,
haciendo un comentario respecto a las clases, creo que estas clases las podemos tomar como un símbolo de nuestro deseo o nuestra pequeña dosis de buena voluntad que dice el curso que necesitamos para poder acceder a esa verdad de la cual podemos hacer uso, y que dice aquí que aún así me puede hacer libre todavía. Y creo que eso es lo que los que estamos aquí es lo que queremos. Pero si alguien quiere comentar algo de los párrafos, Miguel, Aure, Juan. Yo, en esta parte que dice, Él es tu guía a la salvación porque recuerda tanto lo pasado como lo que ha de venir y lo trae al presente. Yo siento que cuando ahí me habla del pasado y me dice que lo trae al presente, me habla de quién soy realmente, ¿no? Porque muchas veces... Perdón, no te entendí lo último. digo que cuando... No, eso sí, pero que entiendes cuando habla del pasado, ¿qué es lo que entiendes? Que me recuerda lo que realmente soy. Porque muchas veces creemos que me trae el pasado de mi vida y no es el pasado de mi vida. La creación. Es cómo fui creada y me recuerda que en el presente sigo siendo lo que fui creada, cómo fui creada y que en el futuro voy a seguir siendo lo mismo, que soy una creación de Dios. Entonces, no tendría nada que ver con el pasado que nosotros creemos, ni con el futuro que nosotros vemos en este mundo, ¿no? Porque nuestro futuro lo vemos así como que en algún momento voy a despertar, en algún momento voy a entender. Y aquí me dice que no, que ya todo es. Fue, es y será, ¿no? Porque no ha cambiado nada. Dice, Él mantiene este regocijo en tu mente con gran ternura y solo te pide que lo incrementes compartiéndolo en nombre de Dios, de modo que su júbilo se incremente en ti. Entonces dice, solamente comparte eso que tú eres o que yo soy. Creo que es la parte que yo podría haber resaltado, nada más. Miguel, ¿quieres comentar algo? Creo que no. Creo que no. No. Juan, ¿quieres comentar algo antes de terminar? No, está todo muy claro, todo es muy lindo. Sí. Pues bien, entonces si les parece, terminamos nuestra reunión del día de hoy. Y muchas gracias, Juan, por acompañarnos.